Hola chiquillos y no tan chiquillos. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es evaluar la presencia de outliers o valores atípicos y evaluar la presencia también de variables latentes. ¿Ya? ¿Cuándo ocurre, cómo ocurre y cómo se corrige? Si vale la pena corregir. ¿Ya? Lo primero es que vamos a trabajar con un ejemplo que aparece en el SPSS. Y para eso, teniendo abierto el SPS, vamos a ir a archivo, abrir datos, ¿ya? Y por lo general están en el directorio del SPSS, ¿ya? Para ello tienen que buscar, ¿cierto? El disco, en el caso disco C, eh, tienen que ver si es de 32 bits o 64, buscar en uno de los dos un espacio que se llama IBM y en el SPSS aparece, busquen hasta que aparece el subdirectorio samples y en Spanish buscan el archivo que se llama employee data, ¿ya? Este archivo contiene varias variables como identificación de la persona, el sexo, la fecha de nacimiento, el nivel educacional en años cursados, categoría laboral, salario al día de hoy, salario cuando empieza a trabajar, tiempo de permanencia en la empresa, experiencia previa y la pertenencia a una minoría. Pensemos solamente que tenemos la variable salario, que no existe en la otra, ¿ya? En tratar de visualizar la existencia de outliers o la existencia de variables latentes. En la existencia de variables latentes lo más probable es que no tengamos más variables, solo tengamos una, ¿ya? Entonces, siendo nuestra variable principal salario, veamos qué ocurre con ella. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir a analizar estadístico descriptivo, explorar, ¿sí? Y vamos a seleccionar la variable salario actual y la vamos a dejar como variable dependiente. Si ustedes se fijan, empieza lo que nosotros hemos visto con las preguntas de investigación en detectar cuál es la variable dependiente o definir cuál es la variable dependiente y se coincide con el lenguaje del SPSS y lo que corresponde a la lista de factores es lo que en la pregunta de investigación viene a ser nuestra variable independiente. Solo por ahora vamos a definir cuáles son los gráficos, ¿ya? Y vamos a darle dos gráficos. El histograma, ¿sí? Que es importante, y el nivel de los factores en el diagrama de caja, ¿ya? Continuar. Aceptar. No, todavía no. Vamos a escoger que solo aparezcan los gráficos, ¿ok? Aceptar. Entonces, tenemos nuestro primer gráfico, que es el histograma, y como ustedes pueden apreciar, vemos que existe algún tipo de asimetría. En este caso, los datos están cargados más hacia la izquierda, lo que sería una asimetría positiva, ya que la cola de la población se encuentra a la derecha, ¿ya? Hacia los positivos. Bueno, aquí podemos pensar dos cosas. Una, que este valor se encuentra muy solo, hay mucho espacio, ¿sí? Que separa, mucho espacio en blanco, cero, valores cero, que se encuentran con respecto al resto de la población, lo que me haría pensar de que existe la posibilidad de que fuera un valor atípico, ¿ya? Eh, pero cuando miramos el diagrama de caja, visualizamos que existe ese valor, ahí está el valor, pero además existen muchos valores que exceden estos mínimos y máximos que aparecen acá. Este vendría siendo el cero y este es un percentil 99,9, ¿cierto? ¿Ya? Y este diagrama de caja, aquí está el percentil 25, percentil 75 y la mediana, cuartil 1 o cuartil 3, cuartil 2, equivalente a la mediana. Bueno,
Si ustedes se fijan, entonces tenemos este valor solo y la mayoría de los datos tienden a concentrarse, ustedes se dan cuenta. Ya. Aquí nosotros vemos que la existencia de dos posibles cosas. Una, un valor atípico, ¿sí? Pudiendo haber más de uno, pero por ahora detectamos uno seriamente, ¿sí? Porque está muy alejado del resto de los datos. Y lo otro, que aquí se forma otro grupo distinto del que está acá, ¿sí? Aquí se forma otro grupo y por lo tanto podemos pensar, ¿cierto?, en que existiría una variable que podría explicar el comportamiento de estos otros datos. Existe una variable independiente, ¿sí?, en el cual los datos, ¿sí?, se podrían reagrupar, no en un solo grupo, sino que en un grupo que depende de esta variable independiente, perdón. Entonces, si miramos los datos nuevamente, podríamos pensar de que aquí tenemos que los sueldos, nosotros hacemos un análisis, sabemos que depende del tipo de trabajo que hace, ¿sí? Y categoría laboral, si ustedes lo miran ahí, categoría laboral, ya, al apreciar los valores que tiene, dice que uno es administrativo, dos seguridad y tres directivos. Por lo tanto, sabemos que los directivos tienen un sueldo distinto que los administrativos y que los, en este caso, eran los de seguridad, ¿ya? Los de seguridad. Entonces, ¿sí? Si nosotros vemos eso, lo que nos va a pasar específicamente, lo que nos va a pasar es que al incorporar una nueva variable va a hacer que esto disminuya, esto se comporte de otra forma, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es agregar una variable independiente al análisis, ¿ya? Con eso nosotros tratamos de que los datos sean mucho más precisos en el cálculo, ¿ya? Y los datos y la varianza tiende a disminuir, porque mientras mayor sea la varianza, indica que hay mayor heterogeneidad, ¿ya? Y nosotros necesitamos grupos homogéneos para poder entregar mejores valores, digamos, ¿ya? Nuestra precisión aumenta si disminuye la varianza. Entonces, vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, explorar, ¿cierto? Y vamos a agregar un factor y vamos a pensar chuta, el salario, el sueldo, depende del tipo de trabajo que haga. Entonces defino mi factor, que es categoría laboral, mi variable independiente, y voy a generar de nuevo los mismos gráficos. Si ustedes se dan cuenta, el primer gráfico, el histograma, se mueve entre 0 y 130.000, 135.000, 140.000 más o menos, ¿sí? ¿Ya? Cuando miramos el segundo gráfico, fíjense que acá arriba cambia, dice para categoría igual administrativo, y se mueve entre 0 y 85.000 aproximadamente. Ya varió. Aquí sigue apareciendo valores atípicos, pero fíjense, en seguridad tendió a a expresarse de otra forma, ¿ya? ¿Sí? Y si miramos la categoría del directivo, tendió a tener otra forma. Si es más o menos la misma asimetría, pero si ustedes se dan cuenta, este es absolutamente leptocúrtico, ¿ya? Pasamos a algo que podría ser meso, a algo que puede ser lepto, y en este otro caso un platocúrtico o mesocúrtico, ¿ya? Perfecto. Si miramos, aquí hay presencia, estamos analizando solamente los administrativos, y estos administrativos, ¿sí? Fíjense estos dos casos. Esos dos casos me pueden estar indicando presencia de valores atípicos. Y cuando hay presencia de valores atípicos, el promedio tiende a correrse para acá. Por lo tanto, ahí muestra la asimetría. En este caso, pareciera no haber, si bien este es un valor atípico, ¿ya? Es más cercano que el resto, puede ser un valor atípico, pero ya la concentración de los datos es distinta, ¿sí? Y fíjense, otra cosa a favor. Acá
¿sí? Tenemos una desviación estándar de 17.000, ¿sí? Acá tenemos una desviación estándar de 7.000, ¿sí? Acá tenemos una desviación estándar de 2.000 y aquí tenemos una desviación estándar de 18.000, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, cambia radicalmente para administrativo y de seguridad, ¿ya? Si seguimos mirando acá, bueno, empezamos a mirar de nuevo que para administrativo es probable que haya otra variable que considerar, ¿sí? Porque aquí aparecen muchos agrupados y algunos outliers. Aquí también aparecen más outliers y aquí aparecen también ya menos, pero aparecen outliers. La opción 29, 32, 343 y 48, ¿sí? Que son los críticos, digamos. Uno podría pensar de que estos son los gerentes, ¿sí? Si bien es cierto, son directivos, pero dentro del proceso son, son los gerentes, y los gerentes se escapan en términos de valor con respecto a todo el resto, ¿ya? Eh, y eh, bueno, lo que hay que tratar de pensar, ¿cierto? Es si consideramos estos valores o no, ¿ya? Y analizar estos otros valores en su justa medida. Recuerden que los valores atípicos nacen, nacen por considerar valores dentro de poblaciones cuando, cuando la población cuando la población no existe, o perdón, cuando el valor no existe dentro de la población, ¿ya? Eh, o por un tipeo incorrecto, ¿ya? Me equivoqué al ingresar el dato, por lo tanto, lo importante está en visualizar qué hago con esa información. Si ustedes miran, ya vamos a hacer algo lo más básico dentro de los datos, que es frente a la presencia de outlier, eliminar los outliers o pincharlo de alguna manera diciéndole, oye, esto no corresponde, ¿ya? Entonces tenemos la opción 29 y si vemos el 29, ¿ya? Es un sujeto que tiene mucha experiencia previa, ¿ya? Mucha. Y que además entró ganando un valor alto y gana hoy día mucho. Entonces es probable que sea un gerente, ¿ya? Entonces, eh, lo puedo eliminar o lo puedo marcar ¿ya? Vamos, hagamos siguiente situación. Lo vamos a eliminar por ahora. O sea, lo vamos a eliminar. Siempre yo trabajo con datos, guardo un archivo de datos con los datos originales y después hago una copia y con esas copias yo trabajo, ¿ya? Voy a borrar. Ahí quedó la 30, ahí. Vamos a borrar el 32. Ahí estamos de nuevo. 32 es un valor alto. Lo voy a borrar. Ya. Sigo teniendo muchos datos. El 48. Ahí tengo el 48. 48. No, 18 parece que. 29. Vamos a ir al 343. Vamos a ir al 343. 343, 343. Aquí está. 343, 103.000. Voy a borrar. Y vamos a ir a ver si es el 48, 18. Puede ser 18. Vamos a ver si el 18 primero. 103.000 este, que es directivo. Así que este también lo vamos a borrar. ¿Ya? Usted lo pueden marcar con un 1 y después decirle que no lo tome en cuenta. Voy a analizar, estadístico descriptivo, explorar y le voy a dar a aceptar de nuevo. ¿Sí? De nuevo, fíjense cómo el directivo cambió. El directivo era ese, ¿sí? Cargado hacia la izquierda, netamente, valores atípicos. Al arreglar los valores atípicos, fíjense, se tendió a correr. Ahora sigue habiendo un solo valor atípico, pero miren cómo cambió los datos. Probablemente si me fijo en el 442, ¿sí?
en el 442, voy a fijarme en el 442, 442, 442, ya, el 442, 442, es, es raro. Ah, en el 442, sí, ahí está. Es la posición 442. Ahí está, posición 442. Ya, claro, está ganando 100.000 y probablemente también un directivo. Lo voy a entrar a borrar de nuevo. Analizar, estadística descriptiva, explorar, aceptar. Vuelvo a hacer el análisis. Se cuadró. Vuelve a aparecer otro. Sí, tengo que tener. O sea, uno podría estar todo el día borrando, ¿ah? Pero tampoco es la idea. Pero lo que quiero que vean es que si hay suficientes datos, es algo que yo puedo hacer. Suficiente, estamos hablando de un tamaño de muestra muy grande, ¿ya? Muy grande. Y lo otro es agregar otra variable, como lo vamos a ver un ratito más, o en la próxima sesión. Vamos a agregar una variable que hace que eso también cambie. Y voy a volver a analizar estadística que quiero explorar, de nuevo aceptar, y ya creo que con eso estamos impecables. Entonces los directivos sacamos todos aquellos datos que son datos datos que hacían que tengo que ver las características de esos datos que eliminamos. Por lo general podrían tener alguna característica que haga que no pertenecen a la población de interés. Y eso me hace que yo pueda sacarlos para algún lado. Y si ustedes se fijan, ya aquí sigo teniendo 78 datos. Al inicio tenía, para esto, tenía directivo. Para los directivos teníamos al inicio 84 datos. Y lo que hicimos fue eliminar 5 datos que podrían ser los 5 gerentes de una empresa en cosas típicas. Y ahí tenemos los datos arreglados y tenemos datos que pudiesen tener una nomenclatura bastante ajustada a la realidad. ¿Sí? ¿No? Eso por ahora. Gracias por escuchar y ver. Nos vemos la próxima.